Buenas tardes, de nuevo tenemos otro miércoles dos escolinos de la Escuela Pública Xosé Bernardo de Llangreu, Aida y David, que nos van a falar sobre la orriomanía. Escuchailos atentos porque además de comentarles noticias van echanos de ellos cantarinos. Buenas tardes, neños, neñes, pás, más, abuelos, abueles y toda la xente que nos ve. Non cambien de canal ni apaguen la televisión, porque vamos a falar sobre noticias muy pero que muy prestoses. Son tan bones que, como veréis, tenemos una sonrisa de orella a orella. Comentamos que está bien rise, porque el mundo tiene tantas injusticias en sin igual que los periodistas casi nunca se ríen. Nos, Aida y David, sin embargo, nada más pretendemos alegraros este momento y mandar un saludo cordial dende Sama de Llangreu, que lle donde somos nos, a todos los niños de Asturias. Y estas noticias tan interesantes, tan relacionadas con los ordenadores. Apara el carro, repacina. Y falando de eso a mí, conselóseme la sonrisa. Tanto internet, tanto ordenador y tanto cuento. Y ayer enteréme de que hay 125 millones de niños en el mundo que no saben escribir el su nombre. De todo esto no hay derecho. Aunque tampoco hay derecho a que los míos pás fiscalicen el ordenador y malpenes me dejen tocarlo. Quésense porque chatean sin el su permiso. Parecme muy bien que te preocupes por esos neños que malpenes saben ler, aunque non sé cómo te atreves a protestar polo del ordenador. Dios mío, estabas todo el día chateando. Agora entiendo por qué andabas tan deprimido. Yo creí que era por suspenso de lingua. Oye, non quiero vete así rarucu. Non te vaya a pasar lo que esa muller italiana. ¿Muller italiana? Que yo lo que ya sucedió, ¿eh? Non se sabe el porqué, pero yo lle cayorió. Tenía iguales infecciones y empezó a encerrarse en casa. Las única compañía durante 30 años fueron la televisión, la radio y el teléfono. Vivía como una muerta en vida. Pesaba 30 kilos y el pelo medía 2 metros. Les ventanas permanecieron años y años sellaes. El hermano y era el encargado de llevar la comida. Las autoridades, cuando se enteraron del caso, decidieron el encierro forzoso en un hospital. A la pobre mujer va a vagar y recuperar el chacío. Eso de la cabeza y es difícil de arreglar. Anecia aún en posturas absurdas. Y claro, si vio un chate de basura, con toda seguridad púnsose peor. Ya dice mi abuelina que de algunos programas se atontolinen al más listo. Pero vamos desearnos de estas noticias tan atristalladas porque prometimos al principio falar sobre noticias prestoses. Y eso vamos a hacer. Vamos a falar sobre famosos, ricos y solidarios. Que nadie camiente que los famosos son personas insensibles que nada más miren para ellos. Eso no es así. Todos los hombres pertenecen al reino animal, pero unos más que otros. Por lo menos eso parece, aunque de algunos malpensados puedan pensar que nada más lo fan para lograr más fama y caer mejor al su público. Para arriba, la gente piensa mal de ellos, provinos. Yo espero que todos sigan ese camino tan solidario. El mundo necesita de esos seres nobles y generosos que fan lo posible por salvar a muchos. Aunque la carne de héroe escasea y hay mucho malo y rencoroso en el mundo, estos famosos se encuentran millar. A otro lado echen un gavito a los más necesitados. Así Ricky Martin, el cantante ese de 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Creo cases para los niños que no tenían familia debido a la catástrofe provocada por tsunami, los furacanes Katrina y Isdam. Mandamos desde aquí, espero que no te pierdas este programa. Un fuerte aplauso y un beso. Cuido que yo he obligado también a aplaudir a Shakira, esa moza que tiene un cantar tan guapo. Ya sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Vaya como canta esa moza. A más de guapa, baila de miedo. Pero eso, nieto, interésese también por los demás. Esta artista creó la Fundación Pies Descalzos con el propósito de que los niños víctimas del su país tengan alguna oportunidad. Si estás viéndonos ahora, Shakira, mandamos desde la tele de los escolinos un aplauso y un beso muy fuerte. Además, con la ONG Oxford Internacional, la campaña Comercio Xusto collabora en banderas, el que marchó para Hollywood y fizo el zorro. Bueno, que en asturiano tendríamos que decir el raposo. Pero non está solo. Miguel Bosé, que hay un rapaz español que canta ser el tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, me perderé en un instante contigo. También collabora en esa campaña.
Si yo tuviera talento, estoy seguro de que también sería solidario, como lo oye la pareja más prestosa y guapa de Hollywood. La pareja más prestosa de Hollywood? Ah, sí, Angelina Jolie y el su home d'anguaño, el Roxo Doro. Mira que llega y espero ese rapaz Brad Pitt. Non tes caezas, que más de guapo y muy prestoso y debe ser también inteligente. A mí parece un home casi perfecto. A que no sabes que lle lo que falta a un home para ser perfecto? Pues non, el qué? ¿Qué va a ser to? En realidad los dinosaurios y los hombres inteligentes parecíanse mucho, aunque no sabes en qué. La verdad é que non. Pues la respuesta y en forma fácil. Los dinosaurios y los hombres inteligentes extinguieronse va tiempo. Aunque a mí, sinceramente, parece injusta esa opinión. Probes homes, si en realidad nada más el 99% dan mala reputación al resto. Bueno, está bien, Aida. Tú, si no cuentes de ellos chistes, no te presta. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo en que las mujeres son casi perfectas. ¿De verdad que estás de acuerdo con que las mujeres somos perfectas? Y es sin duda un rapaz extraordinario. Tú sí que sabes, pero voy a explicarte el motivo porque creo que las mujeres son casi perfectas. ¿Cómo no lo van a ser si vienen la costilla del hombre? Bueno, no me choca lo que dices, aunque ya es hora de ir cambiando de discurso y de acabar el nuestro noticiero. La semana que viene vendremos con más noticias prestoses. Un besín y tallueu. ¿Sabe usted cuál es la cota máxima y la cota mínima de Llangreu, o lo que es lo mismo del punto más alto y el más bajo? El pico más alto y el San Justo, que voy por ahí a correr de vez en cuando, y el más bajo, esto que tenemos aquí detrás, que es el río Nalón. No, no lo sé. Ah, no, eso no sé. No. El punto más bajo será el río. El punto más alto no sé. El más alto no, el más bajo supongo que el río Nalón. Bueno, pues no me acuerdo exactamente del monte. Yo pienso que es donde están las antenas instaladas aquí a nuestra izquierda, o bien la Picovilla, pues son los que me parece. La cota máxima 1011 metros y la mínima el río Nalón 180 metros. El pico San Justo y lo más bajo el río Nalón. Llangreu tiene llindes con otros 4 concellos. ¿Pueden más los 4 o por lo menos algún de ellos? Pues sí, Llangreu linda con Oviedo, en la zona del Escobín, y linda con San Martín, en 3 concejos, linda con Mieres, para la zona Polio, y linda con Oviedo, Llangreu, San Martín, no sé, ya estoy perdido. San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Pola de Siero y Oviedo. A ver, San Martín, Pola Siero, Mieres y faltaba uno, no sé cuál. San Martín del Rey Aurelio, Mieres y Oviedo y otro, pero no me acuerdo. Sí, por arriba San Martín del Rey Aurelio, después Pola Siero y para contar, no me acuerdo más. Oviedo creo, pero no sé. San Martín del Rey Aurelio, Pola de Siero, Oviedo y creo que algo de Noreña con un pueblín que hay ahí en el Picovilla que se llama La Pasera. Bueno, es Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Mieres y creo que Pola de Siero. Sí, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Oviedo y Siero. Pues con Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Siero. Falando de las noticias de actualidad, ¿qué museo inauguraren fai bien poco tiempo en la Felguera? ¿Sabe la fecha exacta? No, la fecha no la sé que lo inauguraron fai bien poco, y el Museo de la Siderurgia. No, la fecha no, el Museo de la Siderurgia. El de la siderurgia, y fui a verlo, No sé sé que es de la siderurgia, pero la fecha no la sé. No, la fecha exacta no la sé, pero el Musi en la Felguera, pero no sé la fecha. No, algo de la siderúrgica tal, pero no sé exactamente. Pues sí, el Museo de la Siderurgia el día 13 de septiembre. El Museo Metalúrgico de la Industria.
Acuérdase usted quién es la patrona a los mineros y qué día celebren los mineros esta fiesta? Santa Bárbara, en Avientu, ahora en época de castañes. Parece que es Santa Bárbara el 4 de Adviento. Santa Bárbara el 4 de Adviento. Y es la Santa Bárbara. Y el día 4 del mes que viene. Sí, es Santa Bárbara, el día no lo sé, en Adviento, en diciembre me parece que es. Santa Bárbara y el 4 de diciembre. Hombre, sí, Santa Bárbara, que es el 4 de diciembre. Bueno, pues Santa Bárbara, y celebrenla no me recuerdo bien ahora, no sé el día, pero ya es Santa Bárbara. En los monumentos o esculturas famosas de aquí, de nuestro concello, ¿y sabe dónde están ubicadas? Pues aquí al lado en el Parque Dorado está la Carbonera, que es un monumento súper guapo, y luego ya en plan más artístico tenemos ahí el pórtico Unciaño, un pórtico ahí románico muy guapo, y luego... La Carbonera, que está aquí en el Parque Sama, y en la Plaza del Ayuntamiento una que hay a Les Madreñes. La Carbonera en el Parque de Sama y la Madreña en la Plaza del Ayuntamiento. Bueno, en el Parque aquí Dorado de Sama está la Carbonera y bueno, hay más, pero ahora no me acuerdo. Con la Carbonera en Sama y ahora mismo no caigo. La Carbonera en Sama, tenemos la estatua de Pedro Duro en la Felguera, el cabrito en la Felguera, delante de las escuelas de los dominicos el monumento a Pinín, que de Pinón y Sobrín, y la Madreña en el Ayuntamiento de Sama, en fin, y muchísimos más. E agora, na sección de Les Entrugues, vamos comentar as respostas de la xente. La primeira entruga, é decir, cuál é la cota máxima y mínima de Llangreu, la mayoría sabía que el punto más bajo y el Nalón, 180 metros, pero desconocían cuál era el más alto, el Pico San Xusto, de 1011 metros. Casi todos sabían de algún concello que limita con Llangreu, al norte Siero, al sur Mieres, al este San Martín de Rey Aurelio y al oeste Ubieu. También muchos conocían que el museo que inauguraron va poco tiempo na Felguera era el MUSI, Museu de la Siderurgia. Y como no podía ser de otra manera, también sabían todos quién era la patrona de los mineros, Santa Bárbara, fiesta que se celebra todos los años el 4 de Adviento. También conocían los monumentos o esculturas famosos del concello, la Carbonera en el Parque Sama, monumento a Pedro Duro en el Parque La Felguera y la Madreña en la Plaza del Ayuntamiento. Darreu de Les Entrugues escucharemos un cantarín del grupo Rusidera. Y a lo cabero, ya para afinar, falaremos y oiremos y cantar a dos moces del grupo musical Mulleres, Maribel Parrondo y Amelís González. Esperamos que disfrutéis con las nuestras propuestas.
Hoy en el Centro Asturiano tenemos a dos de los componentes del grupo de mujeres, Maribel Parrondo y Amelís González, y van a entamar con un cantar, La Jota al Corralín. El cantar. El Corralín tiene historia. ¿Podéis contárnosla? ¿Qué pasó a ese pueblo? ¿Qué pasó? Y un pueblín como muchos pueblinos de Asturias que está abandonado hace muchos años y pertenece al concejo de Ibias, y es un pueblín precioso, está bien metido ahí entre montañinas, precioso, pero bueno, ahí está las casinas medio caídas. Y no hay nadie ya. No hay nadie, pero encontramos a una paisanina que nació y se crió allí, Mariluz, y cantónos y contónos un montón de cocinas de allí del pueblo, entre ellas esta piecina que acabamos de cantar. Porque mujeres, no, y un grupo que además, bueno, pues de cantar, sois... ¿Cuántas mujeres estáis en el grupo musical? Ahora somos 25. 25. ¿Llegasteis a ser más? Llegamos a ser en torno a 40, lo que pasa que, bueno, mujeres y un proyecto ya de muchos años, y por el camino fue quedando xente. Pero además de cantar, era lo que estaba diciendo, tenéis una faceta que es muy importante, que es la recogida de material, ese trabajo etnográfico que faes tú, Maribel. Porque tú la que lleves, la persona, la encargada, la directora, que lleves la zona del occidente y encárgaste de alguna manera de, pues, de ir por los pueblos a falar como con esa mujer que decías que vos cantó. Ese cantar que a lo mejor estaba perdido, que a lo mejor nadie, ningún mozo, un niño podía escucharlo, que ahora tenemos la suerte de escucharlo. ¿Y importante, crees que es importante ese labor de recogida del material de, bueno, pues eso, de cantares o de otro tipo de material para que la gente mozo pueda conocer su cultura? Y la base, mujeres, si no fuese por esa labor, no estaría haciendo la labor que está haciendo, ¿no? El trabajo de la recogida de material por los pueblos es fundamental. Vamos por ellos, cada una en la zona que tiene asignada, y allí falamos con la gente del pueblo y del lugar, de los pueblinos allí donde vamos, y todo lo que ellos nos enseñan y lo que luego mujeres saca en el trabajo. Yo tengo aquí el cuarto disco donde canta La Culebra. ¿Por qué este nombre? Bueno, eso, lo mejor es
tener el disco, ya no voy a decir comprarlo. Okay, que con toda seguranza hay mucha gente que ya luthier, pero seguro. Lo entonces cuéntanos un poquitín por qué este disco, bueno, la forma ya verde, supongo, de la culebra, ¿no? Y la forma así circular. Y un juego de palabras y de ideas en torno a la figura de la mujer, de la culebra, del laberinto. Y una historia, bueno, una historia explicada en el prólogo del disco, por eso digo que es mejor que lo podáis tener en las manos para poder leerlo. Y en torno a eso, a la importancia de la mujer y bueno, es una historia un poco mitológico, femenina, histórico. No te sabría decir muy bien, es mejor leerlo, la verdad. Precisamente estás hablando de que por el trabajo de la mujer, por qué vos xuntasteis solo mulleres? Por qué non hai sitio para los hombres en vuestro grupo? Bueno, en principio la idea fue de que seguir la tradición. La mujer era la que transmitía, la que contaba, la que cantaba. El papel relevante de la mujer, exactamente, que a lo mejor no se consideraba, ¿no? La mayor parte de los informantes que tenemos son mujeres. Y nosotras, las mujeres, somos las que vamos a seguir manteniendo esa tradición y esa cultura que ellas nos están pasando a nosotras. Entonces, en principio, surgió el tema pues por lógica. Las mujeres vamos a seguir manteniendo la tradición y aunque tenemos colaboradores paisanos que son colaboradores de mujeres. Sí, que dicen a un cantar o cuéntenos algo, pero no actúen como vosotros. No, o para colaborar en una danza o para llevar los ramos o para cosas así o para el baile, pero la labor de la mujer en la tradición fue primordial y fue muy superior o en cantidad muy superior a la del hombre a la hora de transmitir y recoger y conservar. Y es fácil coordinar, porque sois de diferentes zonas, vosotros sois del occidente, bueno, otras zonas son del centro, del oriente, y es fácil caltenerse a lo largo de 16, 17 años, ¿cuánto tiempo más o menos? 13, 14. Y organizarse, bueno, pues eso, tantas mujeres haciendo espectáculos, asolellando, grabando discos, y es fácil esa xera. Bueno, y ponerse a ello, y tener ganas de ello. Mujeres ahora mismo somos 4 grupos, Avilés, Tineo y 2 en Nubieu, y el funcionamiento en cada grupo es un poco independiente, en el sentido de que cada grupo tiene su repertorio, trabaja ese repertorio, y después el espectáculo Mujeres y la asuntura de esos grupos. Entonces, en este sentido, cada grupo, ya te digo, es independiente y funciona a lo largo del año de forma independiente. Sin olvidar esa parte, ¿no? Ese momento en el que todo mujeres sí se junta para hacer el espectáculo, y hay también piezas las que colaboramos todas juntas. Entonces sí, un poco tarea independiente, pero a la vez tarea colectiva. Y es una mezcla ahí que, sobre todo, ganas de que el proyecto siga adelante. Y tenéis muchas ganas. Y como tenéis muchas ganas, además, y sé que os gusta mucho cantar, ahora vais a cantar nosotros. ¿Cuál? También del Corralín. También del Corralín, del pueblín este, sí, que... un ritmo y distinto. seguís con los panderos, bueno, con la pandereta, no con los panderos, pues nos contéis la diferencia. Vamos a cantaros ahora una muñeira, que en esta zona de Ibias las muñeiras abundan. Muy bien.
esas voces tan guapas, supongo que hay una selección en mujeres, o ¿cómo entráis en mujeres? ¿Cómo se entra? ¿Hay que cantar bien como cantáis vosotros? ¿Hay que, no sé? No se necesita tener grandes voces ni con no desafinar, ¿eh? Nos conformamos. No, bueno, hay voces muy buenas y hay voces normalinas, simplemente tienen que gustarte esto, la cultura tradicional y querer entrar y que mujeres en ese momento haya un huequín, porque tampoco se puede... Claro, pues supongo que a lo mejor hay gente que en ese momento tiene que dejar por algunas razones. Se van dejando, hay algunos puestos libres, pues se va introduciendo gente y se va, bueno, intentando que tengan buenas voces, pero tampoco se necesita ahí... Maribel, tú estás en la Escuela de Música Tradicional de Nava y te dan una asignatura que es Ye Folklore y ahí estás con niños. Gustaríame que explicaras, porque parece que es importante para que los niños y las familias supieran, bueno, pues en las escuelas de música tradicional supongo que habrá una asignatura o parecía, ¿qué es lo que estás dando y por qué es importante para los más pequeñinos? Estoy dando la asignatura de folclore, se presenta así como asignatura de folclore. Y lo que hago es tocar un poquitín todos los temas de la cultura tradicional que se relacionan con la música. Entonces, aprenden a tocar estos ritmos que estamos tocando, a coger una pandereta, aprenden a bailar un poco, a bailar estas piezas que estamos tocando, son todas bailables, aprenden esos bailes, aprenden a jugar juegos tradicionales, a cantar, un poquitín de todo. Más que nada aprenden un poco a querer o a ver la necesidad de mantener esta cultura tradicional ahí. Claro, porque iba yo, porque en Asturias, bueno, Asturias por lo menos están perdiéndose muchas tradiciones. Yo creo que por lo menos a valorarlo, claro, y a conocer tradiciones de ellos, eso es lo que eso es importante, ¿no? Intento que lo conozcan un poquitín y que se apunten a ese carro, que se apunten a ello, porque en principio no lo conocen y vienen pues un poquitín, pues folclore, a ver, bailar, no sé. Claro, porque ellos a lo mejor están avezados a otro tipo de música, una música más comercial. ¿Cómo responden los niños a esta música tradicional? Genial, porque ellos, sí, porque en principio los intentas enganchar un poquitín con la percusión, que a los críos a todos les gusta mucho la percusión, el baile, y vas metiendo cocinas ya, y al final son críos que valoran muchísimo, y sobre todo eso, que valoran lo que es su cultura, y que luego van a casa, los padres apoyan todo eso que tú estás diciendo, y es que en esta zona además, que es una zona donde la asturianía se vive. O sea, que entonces hay que dar de aquí un mensaje a los padres de que si los niños, si quieren que los niños eso sepan y conozcan un poco nuestras tradiciones o juegos tradicionales, tienen que ir a asignaturas en la escuela de música tradicional, en las escuelas de aparte música, pueden aprender a tocar instrumentos, que es interesante. Claro, porque yo creo que debería de ser una asignatura pues que estuviese en el programa de las escuelas, debería ser como pasa en otras comunidades. Desde aquí lo decimos, obligatoria. Que las escuelas de música pues que ofierten esas asignaturas para que sea algo pues obligatorio. Para y la enseñanza oficial y reglada tendría que tener esta asignatura como pasa en otras comunidades, que el tema de la cultura tradicional es obligado. Y pues Maribel, yo quedarme aquí a charlar mucho tiempo contigo, pero ahora tenemos que despedirnos. Fue un placer. Pero antes de despedirnos, acordaréis que todos los miércoles y los sábados tenéis una cita con la tele de los escolinos. Yo gustaría que nos despediréis con un cantar, con el pandeiro, ¿no? ¿Por qué tiene esta forma? Este es un pandeiro cuadrado, es un instrumento que seguro que se tocó en un área mucho más amplia que en la que hoy día se sigue utilizando, que es la zona del suroccidente, en la zona de Cangas del Narcea y Tegaña, y bueno, sobre todo en Cangas del Narcea, y luego se utiliza también toda la zona norte de León, pero que la pandereta lo fue relegando un poquitín, y porque es más brillante el sonido, más cómoda de tocar. Entonces en estos momentos solamente en el concejo de Cangas del Narcea y algunos pueblinos del entorno, en lo que concierne a Asturias, se utiliza el pandeiro cuadrado. Anelis, ¿qué vais a cantar? Pues un baile de arriba. El baile de arriba es el rey
en el concello de Cangas, baile de arriba del pueblo de Sillón. Despedímonos con el baile de arriba.
Bueno, Franco me contó lo de la banda y me dijo que no le gustaba que estés ahí. Bueno, si es por eso decir a mi Yari que la banda se terminó para siempre. ¿Por qué Regüey fue? Ok, ¿es una decisión? Sí. Ok, listo. Perfecto, podemos arreglarnos sin ustedes, ¿eh? Claro, pueden tocar en un cabaret con las chicas, pega perfecto. Puede ser si me recomendás vos. A ver. No, de vuelta no, basta. Basta, la violencia no conduce a nada, basta. Hagamos como en la cancha. Primero se una hinchada y después la otra, vamos. No, chicas, no las maten. ¡No! Creo que tenemos muchas cosas en común y me gustaría invitarte a comer esta noche para seguir conociéndonos. Espero que aceptes